características en esta unidad, y no vamos a estar viendo un libro en específico, vamos a estar viendo varios libros en esta nueva unidad, viva el Señor. Y la primera, esta unidad se llama Compañerismo Cristiano. Compañerismo Cristiano es la unidad y bajo el título de Una Misma Familia. Ese es el título de la clase de esta tarde. Una misma familia, viva el Señor. Y vamos a estar viendo qué nos une a cada uno de nosotros, porque normalmente nos llamamos hermanos, viva el Señor. Y son características que vamos a estar viendo en esta preciosa tarde, vive Dios, aleluya. Así que para comenzar la clase, vamos a comenzar con una pequeña oración. Así como usted está sentadito ahí, incline su rostro y vamos a hablar con nuestro Dios, viva el Señor, aleluya. Mi Dios, a usted sea la gloria, a usted sea la honra, a usted sea la alabanza por siempre y para siempre. Mi Señor, le doy las gracias, mi Dios, por esta preciosa tarde que usted nos ha permitido estar en este lugar. Glorifícate en medio nuestro, mi Señor. Ayúdanos, fortalécenos, mi Dios eterno Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Bendice a aquellos hermanos que nos estarán viendo a través de las redes sociales, mi Señor. Cualquiera que sea su situación, mi Señor eterno, glorifícate en cada uno de ellos para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viva el Señor. Aleluya. Ok, entramos en la clase de esta preciosa tarde. Viva Dios, aleluya. Una misma familia. Yo quiero comenzar esta clase poniendo el fundamento, como siempre. Ok, hay dos clases, dos tipos de familia. Ok, una familia terrenal de sangre y una familia espiritual. ¿Okay? Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta preciosa tarde. Viva el Dios, aleluya. Y fíjense bien, dentro de lo espiritual hay varios tipos de familia. ¿Okay? Hay varios tipos de familia. En lo secular, vive Dios, aleluya, vive el Señor, solamente pues papá y mamá y los hijos, y eso conforman una familia, ¿ok? Pero en el mundo espiritual hay varias familias, ¿ok? Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. ¿Saben ustedes las iglesias, existen iglesias satánicas? Los que se congregan ahí, ellos son hermanos espirituales de una misma creencia. ¿Me explico? Están los que creen en el Corán, ¿okay? Los que creen en el Corán, viva el Señor, ellos se relacionan como hermanos, ¿okay? Están adorando en su forma errónea a Dios, que no es el Dios bíblico, viva el Señor, y ellos se sienten hermanos, ¿okay? Viva Dios, aleluya, una creencia los une, ¿okay? Ven como en el mundo espiritual hay varias familias, vive el Señor. Luego estamos nosotros los cristianos, vive Dios, aleluya, santo nuestro Dios. Y en el mundo espiritual, vive el Señor, aleluya, nos llamamos hermanos, vive el Señor. Ok, ahora, vámonos a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vive el Señor, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Viva el Señor. Y aquellos que tengan alguna petición, puede pedir por ella y al final estaremos orando por las peticiones. Viva el Señor. Ok, primera de Corintios, carta a los Corintios, capítulo 15, versos 47 al 48. Búsquenlo, por favor. Y quiero hacerle un recordatorio como siempre. Esta es una clase bíblica y vamos a estar viendo muchos versos bíblicos para que sea la misma Biblia que nos dé la luz del tema que vamos a estar viendo. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 5 verso 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, hablando de Jesús, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Ven el punto? Nosotros, la raza humana, descendemos de Adán.
Y es lo que está hablando, ¿ok? Es lo que Pablo está hablando. Y de los que nacen de la descendencia de Adán, vive Dios, aleluya, así es el ser humano, terrenal, un comportamiento de la tierra, vive el Señor. Y si usted ve el comportamiento de las personas que no son espirituales, vive el Señor, se comportan diferente. ¿Okay? Se comportan diferente porque en la mente de ellos lo principal es vivir, gustar, divertirse, gozar la vida, vive el Señor, y eso es específicamente lo que su mente está en ellos. ¿Okay? Por eso Pablo dice el primer hombre es de la tierra, terrenal, y es la imagen que hemos traído. Pero también dice el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Está hablando de Jesús. Y la imagen de Jesús es diferente a la imagen de Adán. ¿Cuáles serían las características de la imagen de Jesús? Mano Martínez, usted que levantó la mano, dígame. ¿Cuáles serían las características? Oigan bien, tenemos dos padres, dos simientes de donde sale el ser humano. Adán y Jesús, ¿ok? Los dos son Adanes, los dos. El primer Adán, hombre terrenal, el segundo Adán, que es del cielo celestial. Ok, si el hombre terrenal, que sale de Adán, busca lo terrenal, ¿cuál sería entonces las características del celestial? Mano Martínez. Sí, pero ¿cuáles serán las características? Ok, hermano Edwin. Ahí está. El segundo hombre es espiritual. Jesús es espiritual y por lo tanto las características son celestiales. Ok, esas son las características. Ahora, ¿cómo venimos a ser parte de la familia espiritual? Ese es el punto. Ok, vámonos a Juan. El Evangelio según Juan, capítulo 3. Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 3 en adelante. Y es específicamente lo que quiero que veamos. Vamos primero a poner un fundamento, ¿ok? Primero tenemos la imagen terrenal, la de Adán, ¿ok? Y como Adán es una raza caída, viva el Señor, aleluya, era necesario el segundo Adán, que es el Señor Jesús, vive Dios, aleluya. Entonces, aquí ya hay una gran diferencia, ¿ok? Y esta es la diferencia, ¿lo tienen? Oiga lo que dice Evangelio según Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Ok. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, es espíritu, es espiritual. Vive el Señor. Aleluya. No te maravilles de que te dije que es necesario. ¿Ves? Es necesario. ¿Necesario para qué? ¿Necesario para qué? Oigan el punto. Ok, fíjense bien, vamos a hacer la repetición. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Para qué? Para entrar en el reino de los cielos. ¿Ok? Porque este mundo es terrenal. Y es la imagen que traemos terrenal. ¿Ok? Ahora, si queremos entrar al reino espiritual, tenemos que ser espirituales. Y ese es el punto específico de esta clase. Una misma familia. ¿Ok? Y es el fundamento que estamos poniendo. Para ser espirituales hay que nacer de nuevo. Así como se nace
en lo terrenal, también se nace en lo espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Hermano Dani, usted que levantó la mano, ¿cuál sería la diferencia entonces? Si estamos hablando, estamos viendo el nacimiento para ser una sola familia, ¿cómo nacemos de lo terrenal y cómo nacemos de lo espiritual? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Habrá diferencia? Dígame. ¿Cómo vendría siendo ese nacimiento espiritual? ¿Ok? Ahora, hermano Torres, usted que levantó la mano, dígame. Ok, hermana Carmen, dígame. Sí. Sí, ok. Sí. Ujú. Sí. Oh, no puedo hacer lo mismo. No puedo hacer lo mismo. Sí. Ujú. Viva el Señor. Hermano Feliciano. ¿Cuál? Oh, Romanos 8:1. Amén. Dígame. Ahora pues ninguna condenación hay. Oh, entonces los que no están en Cristo Jesús sí hay condenación. Y fíjense bien específicamente, porque para ser parte de la familia tenemos que ser hermanos de Jesús. Acuérdense, este es lo primero que vimos. Primera de Corintios capítulo 15 está hablando de los dos Adanes, el terrenal y el espiritual, ¿ok? Ahora, Jesús específicamente viene para eso, para que darnos esa oportunidad de nacer del Espíritu. ¿Okay? Para nacer del Espíritu, y al nacer del Espíritu específicamente, es que y aquí hay una gran diferencia entre lo terrenal o lo espiritual. En lo terrenal, el que va a nacer no pide nacer. Esto es un acto de amor, es un matrimonio que se junta y específicamente después de la consumación nace una criatura. Ahora, la diferencia en lo espiritual es que el hombre, el que quiere nacer, puede escoger. Esa es la diferencia, puede escoger. ¿Okay? Y el escoger específicamente es por el escuchar. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, ahora que hemos escuchado el mensaje del Señor, que nos da esa promesa de vida eterna al lado de Él, es ahí donde en el corazón nace ese deseo. Acuérdense del eunuco que fue a Jerusalén y Felipe viene y le predica. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Creo que está en Hechos capítulo 8. Viva el Señor. El eunuco le dice a Felipe, leyendo Isaías 53, este pasaje lo dice, está hablando del que lo escribió o lo habla de alguien más. Viva el Señor. Y fíjense, Felipe le da todo el estudio, viva el Señor, y el eunuco dice, aquí hay agua. ¿Ven? Aquí hay agua. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo? ¿Qué le dice a Pablo? ¿Qué debo de hacer? Ahí está, para ser salvo. El nacimiento uno lo escoge. Y es por eso que Pablo dice, ¿cómo irán si no fueren enviados? Porque todo esto es por el oír.
y el oír la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que hace en nosotros, vive Dios, aleluya, una diferencia. Vive el Señor. Ok, ahora, fíjense bien, oiga lo que dice Jesús. Te es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. ¿Okay? Y este es un simbolismo, ¿ok? Y aquí, por eso aquí no entran los niños. ¿Por qué no entran los niños? Porque los niños no necesitan salvación, ellos son inocentes. No necesitan ser bautizados. En el bautismo específicamente, porque aquí hay dos cosas. Jesús dice es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Ok? Agua y del Espíritu. Y son las características de un nacimiento. Cuando una mujer va a dar a luz, rompe fuente. Y después de romper la fuente, que el agua sale, sale el niño. ¿Ven la diferencia? Que viene la similitud de ese nacimiento. Vive el Señor. Y entonces el agua específicamente, los que tienen la oportunidad, y este es el punto específico, los que tienen la oportunidad, porque no necesariamente el agua nos salva. Alguien puede aceptar a Jesús estando en su lecho de muerte y puede ser salvo. Ahora, si tiene la oportunidad de bautizarse, hay una gran diferencia. El bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección, que estamos muertos, sepultados con Jesús, y cuando salimos del agua somos, somos la nueva criatura, una nueva vida. ¿Estamos bien? Ahora, todos los que han pasado ese proceso, vive el Señor, entran a la familia de la fe. ¿Por qué familia de la fe? Porque hemos creído sin ver y somos dichosos, somos bienaventurados, y eso es una bienaventuranza que sale de Jesús. Vive el Señor. Imagínense Felipe estuvo con Jesús, vive Dios, aleluya, y los apóstoles, algunos de ellos dudaron. Imagínense nosotros que no hemos visto el rostro de Jesús y hemos creído, y somos más bienaventurados por eso. ¿Cuál es la prueba de que todo esto que está en la Escritura es verdad? Por el cambio que el Espíritu ha hecho en la vida de cada aquel que le ha aceptado. Cuando una persona acepta a Jesús y su vida sigue siendo igual, algo raro está pasando. Porque yo he visto a personas que han venido, han querido, han aceptado a Jesús y siguen igual. Siguen igual. Vive el Señor. Entonces, ¿qué pasa ahí? No es nada más el pronunciar el nombre de Jesús de nuestros labios. Pablo dice que el que creyere en el corazón, ese es el punto específico, el creer. Vive el Señor. Ok, ahora, vive Dios, aleluya. Usted me puede interrumpir, ok. Ahora, aleluya. Mateo 12, vamos a Mateo 12. Y aquí específicamente, Jesús está hablando acerca de su familia. Mateo 12, 48. Búsquelo por favor. Vamos un poco despacio para poder saborear todas estas escrituras. Vive Dios, aleluya. Santo, vive el Señor. Dios te bendiga, hermana Miriam Muñoz. Y aquí en estos pasajes, desde el verso 46, Jesús está predicando, vive el Señor, y vienen unos a decirle, tu mamá y tus hermanos te están buscando, quieren hablarte. Verso 47, y Jesús, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Verso 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y esta es la señal. Vive el Señor. He aquí a los que estaban con él. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahí entra específicamente la familia. Es que esa es una huella imborrable, vive el Señor,
todo aquel que hace la voluntad del Padre, como Jesús hizo la voluntad del Padre. Esas son parte de las características de ser parte de la familia del Señor. Y yo quiero decirle algo, si usted no lo sabía, la familia de Dios es una familia grande. En esta familia hay negritos, hay blanquitos, hay morenitos, hay de todos los tamaños, hay altos, hay bajitos, hay gorditos, vive el Señor. Y todos son nuestros hermanos, porque un solo espíritu ha hecho esta familia, vive el Señor. Y dice Daniel, vive Dios, aleluya, que este reino, del reino espiritual, es un reino que nunca va a ser destruido. Y solamente con eso vive Dios, aleluya. Mire, yo me siento, la piel se me vuelve chinita, vive Dios, aleluya, porque esta es una gran verdad, mis hermanos. El mensaje de salvación del evangelio ha salido por todo el mundo. Todo el mundo. No hay un rincón ahora mismo en el planeta Tierra que no haya escuchado el mensaje de salvación. Y somos miles, somos millares, mis hermanos. Y cuando Juan en Apocalipsis ve, dice que eran millares que seguían, vive Dios, aleluya, al jinete del caballo blanco. Esos son parte de nuestros hermanos y los que estamos vivos todavía y los que se van a integrar hasta que Jesús venga o hasta que nosotros partamos de esta vida. La familia de la fe es una familia grande y numerosa, vive el Señor. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo habla en los Gálatas y dice que en esta familia no hay escita, no hay griego, no hay judío, vive el Señor. No hay mujer que sea aparte y el hombre aparte. No. En esta familia, vive el Señor, todos somos uno en el Señor. Aleluya. Esa es la familia de la fe. Y es ahí donde tenemos que sentirnos alegre, dichoso, vive Dios, aleluya, de pertenecer a esa familia. Vive el Señor. Ok, alabado sea nuestro Dios. All right, vámonos a Efesios capítulo 4. Avancen conmigo, por favor. Efesios capítulo 4. Verso 1. Efesios capítulo 4, verso 1. Oiga lo que dice, búsquelo por favor. Santo nuestro Dios. Aleluya. Yo pues, preso, está hablando Pablo, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Compórtense como es digno de la vocación, porque un policía tiene que caminar como tal, no degradar el cargo que tiene. Un presidente de una nación, de un país, vive Dios, aleluya, tiene un cargo honorífico y como tal tiene que caminar igual. Y lo mismo nosotros, por eso Pablo le dice, yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Verso 2, ¿con toda qué? Altanería. Con toda humildad. Ay, Dios mío, y esas son las características que a muchos de nosotros, comenzando conmigo, necesitamos practicar. La humildad. Y la humildad no significa que todos nos pasen, que todos nos traten mal. No significa eso, ¿ok? Porque cuando hay momentos de hablar, podemos hablar. Pero también hay momentos que podemos callar, ¿ok? Vive el Señor. El mejor ejemplo lo tenemos con Jesús. Jesús estaba delante de Poncio Pilato y de Herodes, ¿ok? Y él se comportó a la altura. Vive el Señor. Ok. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Verso 2, me salté. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice? Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Oh. Significa que usted tiene que soportarme a mí y yo tengo que soportarlo a usted. Aleluya.
Porque somos diferentes. Mire, los que han tenido 2 hermanos, 3 hermanos, de 2 hermanos en adelante, ¿saben que entre los hermanos hay pleitos? Pero mire, oiga, entre los hermanos hay pleitos, ¿ok? Pero no importa, si usted está peleado con su hermano, pero llega alguien y le pega a su hermano, no importa si usted está peleado con su hermano, usted entra a defender a su hermano. Mejor le pega a usted que le pegue a otro. Es que esto es así. Porque entre nosotros, entre hermanos, nos entendemos el porqué de las diferencias, nos entendemos. Pero que otro le pegue a mi hermano, ahí sí que ya es diferente. Y eso es la unidad en una familia. ¿Ok? La unidad en una familia. Entre nosotros sabemos qué es lo que se mueve, vive el Señor. En una comunidad, en una congregación, en una iglesia sabemos qué es lo que hay. Hay unos gritan más, otros gritan menos, unos son callados, otros no son callados. Unos cuando alaban en voz alta, otra en voz bajita, vive el Señor. Nosotros nos entendemos. Pero si llega a alguien y nos viene a criticar, vive el Dios, aleluya, ahí es diferente. Es diferente. Porque tenemos, fíjense, Pablo dice que los primeros somos nosotros. Si usted va a hacer una obra de caridad, va a regalar comida, va a regalar algo, ropa, qué sé yo. Pablo dice, o la Biblia dice que primero es la familia de la fe y luego los demás. Primero somos nosotros. Tenemos que ver quién tiene necesidad o por oír, porque se supone que el que tenga necesidad hable. No se mantenga callado. Se supone. Vive Dios, aleluya. Y Pablo dice que los primeros somos nosotros, los de la familia de la fe. Vive Dios, aleluya. Y mire, mis hermanos, hay veces, hay momentos en que pasamos por momentos difíciles porque no expresamos que necesitamos ayuda. ¿Me escuchó? Estoy más que seguro que siempre Dios toca el corazón de una persona o de 2 personas para ayudarnos. A veces nos comportamos como huérfanos. Y no debe de ser así. Vive el Señor. Por eso este amor fraternal tiene que crecer. ¿Sabe lo que dice a Juan 13:35? Hermanito Peralta, búsquemelo por favor. Juan 13:35. Aleluya. Mientras nosotros nos quedamos aquí en Efesios. Oiga lo que dice. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque el amor cubre multitudes de faltas. Yo tengo mucha falta. Pero ¿sabe qué? También usted tiene faltas. Y es el amor que nos hace ver, cubrir esas faltas y amarnos. ¿Lo encontró mi hermano? Dele volumen, por favor. Ahí está. En esto sabrán, en esto van a saber que son ¿qué? Mis discípulos. Que se tengan amor los unos por los otros. Aleluya. Y ese amor no tiene que faltar. Hermanita Miriam Celaya, por favor, búsqueme primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Aleluya. Y nosotros nos quedamos en Efesios todavía. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz, que no tiene que haber guerra entre nosotros. Viva el Señor. Aleluya. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su llamado. Un cuerpo, porque ese es lo que viene Jesús a traer, un solo cuerpo.
¿Qué es la congregación? Capítulo 1, verso 7, mi hermana. ¿Lo encontró? Dele volumen. Capítulo 1, 7. Sí. Ahí está. Ahí está. Si andamos en luz como Él, ¿quién Él? El hermano mayor. Está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la unidad, mi hermano, es la unidad en Cristo Jesús. Ok, regresemos otra vez. Vive el Señor, verso 4, un cuerpo y un espíritu, como también fueron llamados en una misma esperanza de su llamado. Un Señor, ¿quién? El Padre, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Y esto es parte del credo, el credo vive Dios, aleluya. Un Señor, una fe y un bautismo. No hay dos señores. Un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. ¿Quién es? ¿Ah? Dios Padre. Un solo Dios. Y esa es nuestra esperanza. Ahora, y esto es que viene a veces. Ok, quiero hablar un poquito de esto, porque esta misma creencia los tienen los adventistas, los metodistas, los luteranos. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Quiénes son nuestros hermanos entonces? Y eso ya lo vimos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, dice Jesús, ese es mi hermano y mi hermana. ¿Ok? Todo aquel que hace la voluntad. Porque, mire, no piense que solamente los pentecostales o los evangélicos van a estar en el reino de los cielos y los demás no. ¿Ok? Sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es el punto. Si es luterano, pero hace la voluntad de Dios, ese también es nuestro hermano. Y no estoy hablando ¿cómo se llama? Ecumenismo. ¿Ok? Vive el Señor. Aleluya. Sino que estoy hablando que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese también va a ser salvo. Ese va a ser salvo. Vive el Señor. Aleluya. Sí, porque es un poco controversial, es una cuerda bien finita donde no podemos traspasarla. Vive el Señor. Vive Dios, aleluya. Pero es verdad, mis hermanos. Aquel que tiene las características conforme a la doctrina de Jesús, ese es nuestro hermano y también se va a salvar. ¿Ok? Aún dentro de los evangélicos, saben que hay diferentes ramas, por así decirlo, diferentes enseñanzas. Les doy un ejemplo. Saben que hay congregaciones, hermanos nuestros, donde las damas entran con la cabeza cubierta. Entonces, porque entran con cabeza cubierta, ¿significa que no son nuestros hermanos o hermanas? No. Sino que por los líderes ven algo diferente en unas ciertas escrituras. Hay ciertas cosas, vive Dios, aleluya, en las enseñanzas que no nos separan. ¿Me explico? Vamos a tocar un poquito lo del velo, que no estaba en la clase, en
escritura. ¿Okay? Supongamos que una congregación le exige a las damas ponerse velo. ¿Okay? Eso no nos separa. Si ellos creen en Jesús, si ellos creen conforme a la doctrina de la Biblia, ¿okay? Son nuestros hermanos. Esa enseñanza ni los manda al infierno, ni los manda al cielo, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Eso lo tenemos que entender, el que hace la voluntad de Dios. Pero hay ciertos requisitos que en algunos lugares ponen, vive Dios, aleluya, y eso son cosas de ellos. ¿Me explico? Que no tiene nada que ver con la salvación. Medio segundo. Dígalo. Amén. Mm. Sí. Juan 14:6. Sí, ahí está. Ahí está, exactamente. Exactamente, ese es el punto. Que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Jesús es la reconciliación, la propiciación por nuestros pecados. Uh-huh. Uh-huh. Viva el Señor. Todo aquel que hace la voluntad. Punto final. ¿Ven? Todo aquel que hace la voluntad. Porque, mire. Aquí hay algo bien peligroso que se llama religiosidad. El espíritu religioso es bien peligroso. Bien peligroso. Viva el Señor. El espíritu religioso, hay personas que lo tienen, que piensan que haciendo ciertas cosas, hay que hacer las cosas así, así. Si usted la hace diferente, usted está mal. Ese espíritu, vive Dios, aleluya, es bien peligroso. Vive el Señor. Por eso el espíritu da libertad. Donde está el espíritu de Dios, exactamente, hay libertad. Vive Dios, aleluya. Y es necesario, mis hermanos, ver eso, todas esas cosas, analizar todo lo que oímos a través de la Escritura, todo lo que practicamos a través de la Escritura. ¿Por qué lo hacemos? Porque la Escritura lo dice. ¿Okay? Porque las cosas que, si hacemos algo y no está en la Escritura, es de embalde. Déjeme darle un ejemplo. En el tiempo de Jesús, los fariseos, las cosas que se hacían en el templo, se le aplicaron a las personas. ¿Ok? Entonces, si las personas no hacían lo que los rabinos decían, estaban mal. Como simple y sencillamente lavarse la mano.
Porque ese término de lavarse la mano era para los del templo. Es un rito. Cada vez que iban a hacer un sacrificio tenían que lavarse la mano. Y esas cosas las sacaron del templo, las cosas que hacían en el templo, y se las aplicaron a las personas. Vive Dios, aleluya. Y esas cosas, vive Dios, vive el Señor, son las que a veces ponen tropiezos. Aleluya. Ok, regresemos otra vez para una misma familia. Y acordémonos esto. Mire mis hermanos. Muchos de nosotros a veces pasamos necesidad porque queremos. ¿Me escuchó? Muchos de nosotros pasamos necesidad porque queremos. O porque no hay confianza de hablar con los hermanos y decirle, hermano, tengo esta necesidad, porque eso es bíblico. Esto es bíblico. Para que cada uno de nosotros ayudemos en algo, en lo que están pasando por momentos difíciles. A veces no es necesariamente algo económico. A veces es una palabra de aliento, a veces un abrazo, un sencillo abrazo. Vive el Señor, que a veces lo necesitamos. Porque nosotros, a pesar de todos ser espirituales, también somos emocionales y hay emociones en nosotros. Y esas emociones, vive Dios, aleluya, si no las canalizamos, no, hay otra palabra, esa canalizar es otra cosa. Las ponemos en orden donde debe de ser, vive Dios, aleluya, nos afectan a nosotros. Nos afectan. Hay hermanitos que necesitan que escuchen, hermanos, nosotros los queremos, lo amamos en el Señor. Vive el Señor. Aleluya. Ok, vamos a avanzar. Vamos a terminar aquí. Verso 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A quién? A cada uno de nosotros. A nadie le dio de más, nadie tiene de más. Cada uno de nosotros ha recibido lo que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que lo ministremos entre nosotros, en la familia de la fe. Ok, vámonos ahí mismo, Efesios 2:19. Efesios 2:19. Vamos a ver el 18. Oiga lo que dice el 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19, así que ya no son ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí está, miembros de la familia. Eso era algo que era difícil para nosotros como gentiles. Era difícil. ¿Por qué era difícil? Porque la promesa era para Israel. Donde quiera que usted busque en la Escritura, la promesa era para Israel. Además, el pacto del nuevo pacto, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, en Jeremías dice que simple y sencillamente era para Judá e Israel. Nosotros fuimos añadidos por gracia, injertados en el olivo natural por misericordia. Y por esa gracia venimos a ser parte de la familia de Dios. Y ahí es donde tenemos que movernos en lo espiritual. ¿Cuáles son esas cosas espirituales? La oración. La oración no es algo carnal, es espiritual. Por eso muchos de nosotros o algunos de nosotros no podemos orar como debe de ser, porque es espiritual. No es nada más hablar nuestros labios y decir cualquier cosa, no es así. Sino que las palabras tienen que fluir. Por eso muchas veces nosotros no sabemos ni qué hablar. Y sabe que hay muchísimo de qué pedir. Papá, por mamá, por el país, por la nación, por
por las almas que se están perdiendo, por los niños porque tienen cáncer, hay muchísimo por qué pedir, por nuestros propios hermanos, por trabajo, por salud, hay muchísimo, ¿ve? Pero aunque haya muchísimo para pedir, a veces no viene ninguna palabra a nuestra mente, porque es algo espiritual. La lectura bíblica. ¿Sabe que a veces abrimos la escritura y comenzamos 2 versos y ya nos da sueño y mejor dejamos la Biblia y el sueño se nos va? ¿Por qué pasa eso? Porque es algo espiritual. Este libro es espiritual. Y por eso mismo hay una oposición. Acuérdense, el primer hombre es terrenal, el segundo es espiritual. A conforme es el segundo hombre, así se comportarán sus hijos, sus discípulos. Aleluya. Pero en hora en punto, oiga bien, en hora en punto rompemos esa base, esa pared que nos impide ciertas cosas, somos libres. Podemos estar 1 hora leyendo la Escritura, 2 horas leyendo la Escritura y no nos da sueño porque hemos pasado una barrera que nos impide hacer eso. En hora en punto pasamos una barrera en la oración, vive el Señor, podemos estar de rodillas mucho tiempo, 1 hora, 2 horas, porque hemos roto esa barrera, porque es algo espiritual. Aleluya. Vive el Señor, porque el Padre es espiritual. Dios es espíritu. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre? Pero esa es una figura. Dios no tiene pulmones como nosotros. Es una figura. Pero hablamos otro día de eso, ¿ok? Aleluya. Santo nuestro Dios. Ok, vámonos a 3.15, ahí mismo, Efesios 3.15. Efesios 3.15. Ok. Oiga lo que dice el verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra, toda la familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede, que pasa a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante en lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vive el Señor. Aleluya. All right. Vámonos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 35. Hebreos 10, 35. Una misma familia. Vive el Señor. Aleluya. All right. Hebreos 10, 35. ¿Tienen? All right. Oiga lo que dice. No pierdan pues su confianza, que tiene gran galardón o recompensa, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Oh, tenemos que hacer la voluntad de Dios entonces. Sí, porque, oiga, como estaba hablando la hermana Carmen, el aceptar a Jesús no nos hace salvo. Eso es
parte de la salvación. ¿Ok? Es parte, no es todo. Después de esto viene el otro proceso que es obedecer a Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Vive el Señor, porque es un proceso, mis hermanos. Es un cambio, un estilo de vida diferente a la que llevábamos antes. ¿Cuál era el estilo de vida que llevábamos antes? La de Adán, la del terrenal. Ahora, Jesús se pasaba mucho tiempo orando. Ahí tenemos la imagen. Jesús se pasaba mucho tiempo predicando el evangelio. Se pasaba haciendo, sanando a las personas que estaban enfermas, haciendo milagros. Y todas son las características de las cosas espirituales. ¿Saben que Juan el Bautista manda a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que iba a venir o esperaremos a otro? Jesús le dice, dile a Juan lo que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados y a donde quiera es anunciado el reino de los cielos. Porque son características que van en contra de lo terrenal. Es lo opuesto. Vive el Señor. Ok. Verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién es ese? Jesús. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Y déjenme abrir un paréntesis aquí, ¿ok? Mire, oremos por esta toma del cambio del presidente, ¿ok? Oremos por ello. No porque seamos parte del reino espiritual significa que nos vamos a descuidar de las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Pablo dice que tenemos que orar por aquellos que están en eminencia, los gobernadores, aquellos que están trabajando para el pueblo. ¿Okay? Oremos por eso. Vive el Señor. Son momentos que estamos viviendo y son tiempos bien peligrosos, mis hermanos. Bien peligrosos. Ok, cierro el paréntesis. Vive el Señor. Así que, si retrocediese, dice, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia, preservación del alma. Mire, caer es fácil, fallar es fácil, pero la restauración cuesta. Mantengámonos así como estamos. Mire, si no avanzamos, pero tampoco retrocedamos. Nosotros ya hemos probado lo que se siente la presencia del Señor, o la mayoría de nosotros hemos probado eso. Vive el Señor. Y por eso Pablo, mire lo que dice hermana Carmen, búsqueme Gálatas 6.1, y eso está con el tema, porque estamos en una familia, la familia de la fe. Y lo que dice el escritor de los Hebreos aquí al final, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Ok? Porque, mire, cuando hay momentos en nuestras vidas que nos vamos enfriando, ¿ok? Las cosas terrenales tienen más fuerza, nos llaman con mucha fuerza. ¿Usted cree que entre la congregación no hay un hermano o una hermana que quiera ir a bailar? Y eso es algo natural del cuerpo. Luego vienen pensamientos, ¿qué malo tiene ir a bailar? ¿Me explico? Porque cuando no buscamos lo espiritual, lo carnal se hace más fuerte, más llamativo. ¿Okay? Más llamativo, porque la culminación de la salvación es cuando muramos en Cristo Jesús, o cuando Él venga por nosotros.
Mientras estemos vivos, peligramos, todos peligramos. Yo peligro, usted peligra, todos peligramos con esa tentación de la carne. Léamelo. Ahí está. Porque es nuestro hermano. Si alguien es sorprendido, si alguien cae, cualquiera, mire, todos estamos propensos. Todos. Todo mundo. Y es por eso que estamos en una misma familia. La familia de la fe. Hay que restaurar esa alma. Porque, y también aquí viene cuando el alma se deja ser restaurada, porque hay almas que son rebeldes, cuando ya caen, viene una rebeldía, y vienen las excusas, pero cuando son humildes, vive Dios, aleluya, hay que restaurar. Por eso, fíjense lo que dice, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, porque la salvación de una vida costó el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y es necesario que ese sacrificio, vive Dios, aleluya, nosotros fortalezcamos a aquel que está débil, aquel que ha fallado, restaurarlo otra vez en los caminos del Señor, aunque le cueste esa vida. Porque cuesta mucho levantarse, cuesta mucho. Por eso le dije hace ratito, fácil es caer, difícil es levantarse, porque ya hay una doble lucha en la mente. Mire, con eso terminamos, que el tiempo se me fue. No es lo mismo que usted y yo y usted hayamos nacido en el mundo, hayamos crecido en la droga, en el baile, en la cerveza, lo que sea, lo que usted le llame. Venir a los caminos del Señor, Dios nos restaura, vive Dios, aleluya. Es más fácil que estar restaurado, caer nuevamente y salir nuevamente de allí. Es bien difícil. Bien difícil. Vive el Señor. Muchos no lo logran. Pocos son los que se levantan. Pocas personas. Dígame. Sí, sí. Sí. No, sí, mientras haya vida hay una esperanza. Pero lo que yo decía es que es difícil a salir otra vez de donde cayeron. Bien difícil. Aquí mismo ha habido hermanos que se les ha hecho imposible y mejor se quedan allá porque es algo que los atrae como un imán al fierro, que los atrae. Y es más doloroso, porque en la mente sabe, hay algo que se llama conciencia, que Dios nos ha dado. Por eso siempre les digo, les exhorto, oremos los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. Vive el Señor, porque eso es parte de la familia de la fe. Una misma familia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Así que vamos a hacer esta pequeña oración. Vive el Señor.